que en definitiva está por encima de la que él mismo anunció con bombos y platillos con la presidenta. Fer. Bueno, ahí está, los datos que se vienen los anticipábamos. Mañana va a haber una medida de fuerza por parte de la Unión Obrera Metalúrgica. Tenemos una medida de fuerza convocada por Moyano, aunque apareció un poco tibia en los últimos días, para el miércoles, hablando no solo del reclamo que tiene que ver con los trabajadores, sino también del tema de la inseguridad. Bueno, dos jefes de bloque. Federico Pinedo por el PRO, Mario Negri por la Unión Cívica Radical, gracias por estar acá. Y arrancamos con un tema, ya que estamos acá, ya que los tenemos acá. PRO, Unión Cívica Radical, unen. ¿Qué hacemos? ¿Terminan haciendo algo juntos? ¿Se van ahora, después terminan a charlar un poco, después que salen del estudio y empiezan a hacer la rosca, o no hay nada? ¿O es imposible algo entre UNEN y el macrismo? Nada es imposible. Nada es imposible, muy bien. Pero me da la impresión de que hoy por hoy estamos haciendo caminos paralelos, ¿no? UNEN me parece que está reiterando la experiencia que hizo el año pasado, que fue una buena experiencia, de unir algo, un poco más al espectro político argentino, está tan dividido. Y nosotros estamos construyendo lo que llamamos la tercera vía, que es nada de meternos en las internas del pasado y tratar de generar una alternativa de cambio que esté en condiciones de ganar una elección. Esas son nuestras dos obsesiones. Hay que cambiar la Argentina y para eso hay que ganar la elección. Entonces hay que trabajar todos los que quieran un cambio en la política y todos los que crean que hay que cambiarlo desde el gobierno. Nada es imposible, Mario. ¿Qué tiene que pasar para que sea posible o imposible? Me parece que las cosas hay que ordenarlas. UNEN ha nacido recién, es coalición. El secreto de las coaliciones entre sus integrantes, primero, es la capacidad de ceder y establecer un orden de prioridades. El segundo, la experiencia de la coalición es tener una idea homogénea que se torne creíble entre la gente, ¿no? Y creo que esa, por lo menos en mi opinión personal, dentro de UNEN es una obsesión. Hay un tiempo que no puede haber distracción. No hay que confundir, consolidar la idea en un marco plural de debate, donde se confronta y se compite, con las tácticas y las estrategias electorales. Eso confunde enormemente en la Argentina, a cualquier fuerza política. Ahora, tu límite... no, yo no tengo, no es un problema de límites. No tenés límite, Macri es mi límite, como han dicho alguna vez. Yo no tengo límites personales, yo comparto ideas o no comparto ideas, tengo diferencias, es un país que requiere políticas de Estado, tiene un orden de prioridades centrales, y en otras habrá diferencias grandes. Pero te quiero decir una cosa, también la dirigencia política en general tiene que tener cuidado cuando se instala esta discusión en el tablero, no solo de UNEN o el PRO o de cualquier fuerza. ¿Quién está en condiciones de decir que la gente sigue lo que dicen los dirigentes? Nadie. Hoy nadie. Hay experiencias cercanas. Sí. Nosotros también tuvimos una en la provincia de Buenos Aires. Y no digo que se actúe de mala fe. Lo mismo puede pasar con otra fuerza que esté pensando en... Entonces, nada se decide por los dirigentes. Tiene que ser verosímil para lo que la gente quiere. Si no, la gente se corre. Claro. Y eso es un acto de madurez. Total. Y nosotros lo hemos sufrido, lo hemos pasado. Ahora, yo avisoro una Argentina en el 2015, a donde lo electoral no es que sea una anécdota, pero sea un paso esencial, pero no determinante. Lo determinante es que Argentina en políticas de Estado nosotros vamos a encontrar en el 2015. ¿Cómo nos paramos? Hoy con Federico hemos escuchado a Bachelet. Sí. Nosotros no podemos dejar de poner la firma al lado de lo que dijo de la educación, que no es nuestro caso, pero es la demanda central en Chile. Sí, la visión que tiene, ¿no? Y la visión que tiene. La visión de la integración, una cosa simple, sencilla, pero muy profunda. Y eso necesita la Argentina. En línea con lo que dice Negri, vos dijiste que la Argentina y el kirchnerismo va a dejar una Argentina aterradora. Eso fue parte aterradora en materia de narcotráfico, dije, y en materia de falta de control de las fronteras. Lo que pasa es que los periodistas muchas veces achican los títulos. Hay pocos caracteres, no entra todo. Claro, por eso. Sí. Somos los culpables, ¿viste cómo nos trató Cristina y Kicillof? Dijo Cristina que la droga, ¿no? Son lugares de tránsito, tanto Argentina como Chile, que no tenemos ningún problema con el tema de la droga. La Argentina es la tercera exportadora mundial de
mundial de cocaína. Y es la primera consumidora de América, de manera que es un drama extraordinario. Acá hay precursores químicos, acá se elabora. ¿Y por qué no acá se le da la hay relevancia? Cocina, pero en los propios informes del Cedronar lo determinan así. ¿Y por qué Acá dice tenemos esto? 700 cruces en frontera. ¿Por qué dice esto Cristina? ¿Por qué dijo lo mismo Bernie hace Porque yo creo 3 que el días? gobierno tiene un problema, Federico. Lo mismo pasó con lo de la iglesia. Sí. Al gobierno lo que no le gusta o le hace ruido cerca del dormitorio, lo toma como propio rápidamente y sale a pararse al frente. Que no hay violencia en la Argentina. Pero si nosotros no volvamos a los 70, es otro tipo de violencia la que hay, Claro. la que viven los argentinos. No, muy loco lo que pasó. Entonces, digo, salir a comprarse eso, a comprar la parada, la manera que lo hacen, en definitiva ponerse el sayo, hacerse cargo ellos, ¿no? Bueno, salió a recriminar la violencia del 76, del 55. Y con lo otro es muy sencillo. Si alguna vez los ve al secretario de Seguridad o al ministro de Defensa, hay que preguntarle primero quién tiene razón. ¿Hay narcotráfico en la Argentina o no hay narcotráfico? Ajá. Primer debate entre el gobierno tiene que ponerse de acuerdo. Y en segundo lugar, ha estado la comisión bicameral Bernie y ha reconocido ampliamente lo que pasa. ¿Hace cuánto? ¿10 días? 20 días, 15 días. Sí. ¿Y hay narcotráfico en Argentina? Hará unos 4 años almorzamos con el presidente Calderón, con Mauricio Macri, y nos dijo, la gran violencia del narcotráfico empieza cuando las bandas se apropian de un territorio. Porque una banda quiere sacar a otra del territorio, y ahí hay gran violencia narco, o mucho más, decía él, porque el segundo de la banda quiere desalojar al primero de la banda y quedarse con el territorio. El territorio es de donde se distribuye la droga, ¿no? Y en ese momento tenía 9.000 muertos por año México. Y dijo, el presidente Calderón nos dijo, esto nos llevó a nosotros 10 años, ustedes van por el año 4, y esto hace 4. Así que, digo, esto no hay que descubrir la pólvora, hay que mirar nada más. Ahora, pasaron 2 cosas feas hoy, que son típicas del kirchnerismo, pero que hacen mucho daño a la Argentina. Hoy Capitanich dijo que la iglesia es el odio y que el kirchnerismo es el amor. Y dijo, el amor vence al odio, por la declaración de la Iglesia Católica Argentina, digamos. Una cosa alucinante. Lo separó a Francisco, ¿no? En parte también. No sé. Sí, lo separó a Francisco, pero digo... Pero es un mensaje. José, miremos qué decía hoy Monseñor Lozano, que es uno de los hombres de Bergoglio en la Argentina. Decía esto, Lozano, justamente sobre el tema que planteaba Pinedo. Sentido común. Lo que planteamos como preocupación es que percibimos como que nuestra sociedad está pasando como una especie de tiempo de enfermedad de violencia, donde esta violencia se manifiesta tanto en el destrato verbal, los insultos, en algunas situaciones de violencia doméstica, de violencia escolar y de distintas situaciones de injusticia que también expresan violencia y a la cual muchas veces nos acostumbramos, ¿no? Que haya gente durmiendo en la calle, niños limpiando vidrios en los semáforos. Notamos también que hay una mayor agresividad. El homicidio nunca es explicable, pero menos todavía cuando se mata a alguien para robarle un vehículo o un par de zapatillas. ¿Se entiende, no? Ponerle Sí. la firma al lado. Total. Lo que pasa es que eso fue una hoy y la otra la de Kicillof. Anti-Argentina, le hizo una periodista por hacer una pregunta. Entonces, digo, si alguien tiene que venir a poner recursos a la Argentina para generar trabajo en la Argentina, ¿cómo hace? Si el gobierno le... Y te agrego un le dice datito a lo de Federico. Conversábamos recién. A un colega de ustedes de Santiago del Estero. Ley antiterrorista. Ley antiterrorista, a un periodista de Por Santiago el del conflicto Estero. a la policía. Sí, cuando Bueno, fueron los saqueos en Cuando Santiago del fueron los Estero a saqueos fin en de año. Santiago del Estero a fin de año. Es de loco. En el medio de la monarquía, la ley antiterrorista. Es de loco, sí. Sí, eso hace mucho daño, la verdad que hace mucho daño. Por eso, me parece que lo que hay que generar desde otra dirigencia política es tranquilidad, seriedad, profesionalismo y argentinidad, pues justamente al contrario de lo de Axel, ¿no? La argentinidad es generar respeto, generar tolerancia, generar construcción en conjunto, generar diálogos abiertos pensando que el otro te puede aportar algo. ¿Y por Si qué no, crees que tiene esas salidas, digamos? ¿Cómo se justifica porque que...? están enfermos de soberbia y les agarró, se hicieron ricos demasiado chicos, no sé qué le pasó. Yo creo que Axel tiene acné ideológico. Bueno, ¿Qué es el acné ideológico? Bueno, tiene esa mezcla juvenil, lo que hemos sido dirigentes estudiantiles. Él tiene culpas y tiene que discutir con el fondo.
Si va a hablar con el Club de París, quiere saber antes si le gana. Quiere sacar ventaja, pero que la gente no se entere, por las dudas tenga que salir en la foto. ¿Le falta calle? No, yo creo que lo que le falta es madurar, responsabilidad, es la cosa pública, es la vida de la gente. Digo, no es una asamblea de la UBA, que por supuesto tuvo su importancia descomunal en su época, que era la que teníamos nosotros. Hoy es manejar la vida de los argentinos. Entonces, ¿Con Repsol ganó o perdió Kicillof en esa jugada que hace, que planteás? yo creo que perdió la Argentina con lo que hicieron en términos generales. Acá hay que escribir el libro blanco de la energía. 30 años de democracia, 30 años de energía. Lograron lo que no se había pensado nunca, el desabastecimiento petrolero. Y eso no es poco, ¿no? Vos Sí, también, sí. ¿compartís Y mira, esa si- idea? si vos- que está mal el acuerdo, cómo se gestó con Repsol. Es más largo el tema, pero... Si vos necesitas, la Argentina necesita tener energía. Esta es la pregunta. Entonces, ¿cómo hacías para tener energía? Necesitamos invertir 40.000 millones de dólares en un par de años, 2, 3, 3 años. Entonces, esta gente se perdió 1 año y pico de esos 3 sin ninguna inversión porque se robaron una empresa, se agarraron, se llevaron y no la pagaron. Después la pagaron 1 año después. Entonces, ahora, una vez que ya está hecho ese daño, porque eso significa una gran pérdida para Argentina, bueno, ¿la compró barata? Puede ser, qué sé yo, vamos a ver los pasivos que vengan, pero yo creo que la Argentina compró bien en materia de precio de YPF, me da la impresión. Incluyendo el bono hasta el 2033. La tasa de interés es un disparate, pero es un disparate porque esta gente, nadie le cree nada, entonces se endeudan esta tasa. Espero que el próximo gobierno cambie las tasas de interés y cancele esos bonos y ponga otros más baratos. Pero el gran drama de la Argentina es que esta gente le cuesta muy caro, ¿no? Le hace perder muchas oportunidades y nos hace perder espacio en el mundo. Y mientras tanto, los argentinos de verdad tienen que ir todos los días a laburar y no tienen oportunidades, y no tienen mercados, y no tienen posibilidades de mejorar la cantidad de empleo y la calidad de empleo y todas esas cosas. Hay gente que sufre por eso. Entonces, estos se divierten insultando a otro, pero la verdad es que la gente la pare abajo. Así ¿no? como fue la década, creo yo, de mayor crecimiento económico que se haya conocido, y puede tener algunas cosas buenas también en su momento, creo que va a ser la década donde cada decisión, o por lo menos 10 decisiones trascendentes, vinculadas al Estado, a la independencia de poderes, hacia el mundo, tuvieron costo de oportunidad. El kirchnerismo se encargó de agregarle una sobretasa de riesgo a las decisiones políticas que tomó, tanto en la economía como en la confianza cuando se trataron de temas institucionales. Eso ya está fuera de discusión. Para invertir, primero preguntan si hay independencia de la justicia, si hay seguridad jurídica, le agregó una sobretasa de riesgo, no de un país en su desarrollo, sino de un país irresponsable. El viernes nos enteramos que el crecimiento había sido menor, al que había sido importante, pero había sido 10 puntos menor entre 2005 y 2012. De hecho, nos enteramos también que en 2009 pagamos un cupón que no deberíamos haber pagado, porque el crecimiento de ese año fue 3,1%, entonces estuvo por debajo del 3,2%, que es para que define que se paga o no se paga, y nosotros habíamos dicho el 6,8%. ¿Cuánto pierde la Argentina con Es difícil, una cuestión como esa? Es difícil saber, pero hay algunos números, ¿no? Durante el kirchnerismo se fueron de la Argentina 90.000 millones de dólares. 90.000 millones de dólares. ¿En qué? Se rajaron de acá, se agarraron los dólares y Capitales que fueron. Se fueron de fugados. No, Falta de confianza, Se se fueron. iban, agarraron, pasaban lo que tenían a Otro dólares país y vecino. se llevan la guita. Y eso, ahí tenés un número. No es el único número, pero es un número. Sí, yo decía, el cupón fueron 2.000 millones de 2.000 dólares. millones, ¿no? eso es- El 2.000 millones de dólares es todo el soterramiento del Sarmiento, para dar una idea, nada Claro, más. por supuesto. Vos tenés que pensar que, por ejemplo, te puede gustar o no, pero entre una expropiación y una confiscación, pagó un costo de oportunidad. Y además le significó a la Argentina, por ejemplo, no poder vender biodiesel, primero en España y después en Europa. Eso le significó más de 1.000 millones de dólares. Nosotros ahora tenemos que tratarla, tiene otras razones distintas, pero quiero decir, la ley de biodiesel para bajar una tasa del impuesto interno que va a significar 2.000 millones de dólares. ¿Y hoy ¿no? la inflación es el principal problema en la economía para ustedes? Definitivamente. ¿Y por qué no se ataca? Y porque esta gente no cree. Lo que acaba de decir Kicillof.
como si fuera un profesor de economía serio, dice, la inflación es cuando todos los precios suben lo mismo. ¿Quién te dijo, Kicillof? Lee Keynes, que es lo que él dice que lee todo el día. Keynes dice que todos los precios suben de cualquier manera y nadie puede saber qué es lo que pasa con la inflación. Se lo dijo Mario Blecher, no, se lo dijo Mario sí, Blecher sí. y dijo, necesita un plan, ¿no? Un plan serio, dijo. Sí, no, francamente. Y además, ustedes fíjense que comienzan a aplaudir rápidamente porque pusieron el dólar en 8. Nosotros tuvimos una vez, lo cuento porque ya es público, ni bien asumió el presidente del Central, hicimos una visita, ¿Y? me invitó a tomar un café. En ese momento, él explicaba esa ortodoxia monetaria que había aplicado, llevando las tasas aproximadamente al 28 al 30, pero reconocía que tenía que tener una política fiscal al lado. Si no, íbamos a entrar en lo que estamos entrando. Ya no es una discusión técnica, Fernando, si son 3 o son 6 meses. La discusión es diaria. Cada día se cae más el consumo, hay una retracción en la capacidad de compra y además un combo que se ha armado porque de pronto hay que pagar servicios, ¿no? No llegan las paritarias al nivel de la inflación que vamos corriendo para el 35 en el país, en el interior de las provincias. Mira, bueno, lo que nos está pasando a nosotros, si viene segmentado con la industria automotriz, pero estamos hablando ya de 14.000, 15.000 suspensiones. ¿Y eso qué son? ¿Las puertas del despido? O como dijo la presidenta, empiecen a cuidar el empleo, muchachos. ¿Eso qué significa? ¿Es una ayuda? ¿Es una amenaza? ¿Es una advertencia? Mañana la vamos a ver a Débora George. ¿Y el problema es que los brasileños son malos? ¿Ese es el problema de que vive la Argentina? Evidentemente no, para lo que está viendo en suspensiones en el sector automotriz, que es uno de los temas bien importantes y más preocupantes de la Argentina. Dijimos, está Noelia Barral Grijera y va a hablar de la Corte. Noelia, todo tuyo. Sí, Fernando, como decíamos, con el fallecimiento de la ministra Carmen Argibay, la Corte quedó en 6 miembros. No va a ser reemplazada Carmen Argibay por una ley del Congreso de 2006 que dice que el máximo de miembros de la Corte es 5 y que puede haber una mayoría transitoria de 6 miembros y establece algunos mecanismos para eventuales desempates. ¿Qué pasa si un fallo queda 3-3? Bueno, la ley dice que todos los fallos deberán reunir sí o sí 4 votos a favor. Si esto no es posible, la Corte va a tener que dejar para más adelante la resolución de ese fallo. A la luz de este escenario cobra relevancia saber cómo vienen votando los jueces y es algo que vamos a ver basándonos en datos del muy buen blog de Gustavo Arballo, Saber Derecho. Por ejemplo, tenemos un 71,5% de coincidencias entre Lorenzetti y Zaffaroni. No significa esto solamente votar a favor o en contra, sino firmar exactamente el mismo fallo. Puede resultar un dato llamativo porque sabemos que Zaffaroni es uno de los jueces más cercanos al kirchnerismo y Lorenzetti parecía enfrentado con el gobierno nacional, sobre todo el año pasado, después del intento de reforma judicial que había enviado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Congreso. La contracara, quienes son Fait y Elena Hayton, que tienen solamente el 45,8% de coincidencias. Carlos Fait es además el juez que más fallos en solitario tiene. Y en la siguiente placa vemos quiénes más participan en mayorías. Son Zaffaroni, Maqueda y Lorenzetti, en ese orden los jueces que más integran las mayorías en la Corte, Fer. Así que ese es el escenario que nos espera, por lo menos hasta que haya algún otro magistrado. Zaffaroni dijo que se va a fin de año, vamos a ver qué pasa con eso. Lorenzetti, Maqueda, ¿no? la nueva mayoría, podemos decir, si trabajamos con las estadísticas, como señalaba Noelia Barral Grijera. ¿Se viene una corte cómo a partir de la muerte de Carmen Argibay? Una corte parecida, me parece. Parecida, sí. No varía. No varía. ¿No puede ser una corte más oficialista? No creo. No creo. Lo que pasa es que Argibay tenía un peso moral importante, ¿no? Y era una jueza muy independiente. Defendía mucho la independencia de la justicia y había cosas que no le gustaban, pero decía esto es la ley y la aplicaba, ¿no? Y entonces a lo mejor se extraña un poco ese carácter de ella. Y la composición de los votos mayoritarios de la Corte en general no han sido de gran sorpresa dentro de los miembros. Me parece que han sido bastante previsibles, salvo en algunos temas que unos esperaban una maga y salió otro, cuando no se han distribuido con algún criterio de Estado las decisiones de los votos, ¿no? Los invito a ver la tapa de mañana del Cronista, desde la redacción, en vivo, Hernán de Goñi, allá está, subdirector del diario, para decir cómo va la tapa del diario de mañana. Hernán, todo tuyo. Bueno,
Acá te la muestro. Ahí en está. salmón, ¿se ve? Sí. Perfecto. Bueno, como comentamos en el arranque, el jefe de la CGT oficial liderará hoy sorpresivo paro contra las siderúrgicas. La movida de Antonio Caló, el conflicto en el Sarmiento, que en parte tiene que ver con algo que resulta difícil de imaginar. Vos sabés que el gremio ferroviario está pidiendo una indemnización por haber sido estatizado, considerando que, digamos, TVA, que era la empresa en la que estaban contratados, les debe como fin por haber dejado de existir. El gobierno dice que nada, que siguen todos los empleados como están y que no justifican por lo pronto eso. Las cerealeras se están dando, bueno, vida animada a la paz cambiaria, liquidaron 1.000 millones, casi 1.000 millones, cifra récord para lo que es una semana, digamos. Están batiendo récord semana tras semana. Bueno, la visita de la presidenta chilena a Buenos Aires y básicamente el foco que ambas pusieron también con el tema narcotráfico, algo que, como se verá, está preocupando a los dos lados de la frontera, con nuestra lectura editorial incluida. Un dato que marca el frío de la economía: cayó en abril el consumo con tarjeta de crédito, o sea, dio negativo mes contra mes. ¿Vos te imaginás lo que es esto en una economía que venía súper impulsada por esto? Un último dato para terminar: el precio de los departamentos medido en pesos aumentó 50% en 12 meses. ¿Te imaginás a dónde va a estar todavía el sector inmobiliario con esta noticia? Muy importante, y sobre todo el dato de las tarjetas, ¿no? La caída del consumo en pesos es un dato que va a hacer mucho ruido mañana. Lo último, ganancias, un proyecto de la oposición para ver si hay rebaja de ganancias. ¿Va a haber o no va a haber? Estamos trabajando nosotros. Ajá, pero ahí tiene que decir Cristina. Venimos del 2011, Ajá. 35 proyectos de todo el arco opositor hemos presentado. El año pasado hubo 110 firmas de legisladores. Es cierto que no tenemos número, pero le martillamos la cabeza, porque no, es confiscatorio el término de salario, son casi 2 millones, y en el combo de inflación que camina al 35, si no actúan. Ahora, ¿cómo actúa el gobierno? Normalmente como la gracia de Dios, con un decreto. Nosotros queremos que sea por ley y automático, que encontremos un valor. Pero te cuento una, Sí. La imaginación del kirchnerismo. ¿Sabes lo que ha hecho? ¿Qué? El miércoles tenemos otra sesión especial. Dijimos, todos los miércoles nos vamos a sentar. Seremos 100, 105, 110. Usó 3 días de trabajo para convocar una sesión a la misma hora que nosotros con tema ordinario. Nos vamos a quedar después de la sesión para seguir con lo nuestro. Esperemos. Federico Pinedo, Mario Negri, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Muchos temas vimos. José, muchos temas. ¿con qué terminamos? Y terminamos con un dato de lo que viene, porque recién nos decía Hernán, puntualmente nos comentaba el detalle de las cerealeras. Y lo que viene después, hay que seguir muy de cerca el dólar paralelo, ¿sí? Las cerealeras recompran dólares o finalmente se especifican como quiere el titular de Central. Me parece muy bien. Encuesta cronista.com, preguntábamos, ¿cómo evalúa la frase de la Iglesia cuando dice que la Argentina está enferma de violencia? El 78,9%, ahí está el gráfico, opinó que es un diagnóstico realista. Es el mayoritario de quienes ingresaron a nuestro sitio cronista.com. Bien, esto fue Cronista TV, vamos a estar acá el lunes próximo como siempre. Como decimos, tu economía vale, informate, lee el Cronista. Chau, nos vemos el lunes. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor.